La confirmación de la sentencia contra Cristina Kirchner de parte de la Corte Suprema de Justicia, que le da 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, tuvo un mensaje claro y directo para quien quiera ver y escuchar. Mucho se ha opinado, se ha debatido en esta semana, larga semana que va a quedar en la historia argentina, sobre las dudas que el proceso judicial dejó. Dudas que no tendrían que existir, pero no por cuestión de privilegios o de defender ciertas prerrogativas, sino porque se está hablando de una dirigente que fue 2 veces presidenta y una vez vicepresidenta. Por lo tanto, la investigación, lo cual la justicia tiene herramientas para hacerla de forma precisa, certera y despejando cualquier duda de existir los delitos, tendrían que haberse probado. Pero a eso también se le suman las dudas que dejan los vínculos que tuvieron fiscales y jueces de esta causa con un sector de la política, precisamente con Mauricio Macri. Estamos hablando de Bruglia, de Borinsky, de Hornos, de Diego Luciani, de Maíquez, de, Ercolini, por supuesto. Fiscales y jueces que visitaron a Macri cuando era presidente en la Quinta de Olivos, iban a jugar al pádel, iban a comer con el expresidente. Viajaron algunos de ellos al sur, al Lago Escondido, a la mansión que tiene Joe Lewis en el sur, en la Patagonia Argentina. Pero, eso se estuvo debatiendo en los medios, distintas voces se han expresado por el tema, pero vamos a detenernos en las últimas horas previas a que conozcamos de forma precisa la decisión de la Corte Suprema. Una serie de hechos que, encadenados, exponen de manera muy obscena una triangulación que Cristina Kirchner viene denunciando como lawfare entre política, justicia, medios de comunicación, que la verdad, yo en mi ejercicio profesional, en mi ejercicio del periodismo, evité. Ahora, si uno ve esos elementos, cómo interactuaron entre sí, si eso no lo es, al menos se parece bastante. Y vamos a ver los hechos de forma cronológica, qué nos van diciendo a medida que van pasando los mismos. Cristina anuncia, primero, que es lo que dispara todo esto, anuncia que va a ser candidata en la próxima elección por la 3ª sección de la provincia de Buenos Aires para la legislatura provincial. Obviamente que eso significaba la posibilidad de competir por fueros. Ahí todo se acelera y desde la Corte, de la misma Corte Suprema, sospechan de Lorenzetti, con algunos periodistas con los cuales tiene más confianza, filtran que el martes pasado se iba a conocer lo que finalmente se conoció, que era la Corte confirmando la condena. A partir de allí se dieron una serie de reuniones, de especulaciones, de algunos falsos enojos porque se había filtrado la información, simularon ofensas algunos. Un día antes, el lunes de esta semana, Jonathan Viale dice lo siguiente cuando se estaba poniendo en duda si el martes iba a ser la publicación del fallo o no, porque los martes son los días de acuerdo de la Corte Suprema, y había algunas dudas de si
como se había filtrado y se había armado tanto revuelo, habla Cristina en público, se junta en la sede del PJ con senadores, diputados de su espacio, en fin, hay un revuelo político importante. Johnny Viale en su programa dice lo siguiente, vamos a ver el video. En lugar de enojarse a los muchachos de la corte, trabajen. Solamente eso. Son muy sensibles, muy sensibles. Laburen mañana, el jueves. Laburen, muchachos. Vamos, activen. Hay que tener mucha banca, hay que tener mucha espalda política y, vamos a decirlo también, ¿no es cierto?, hay que animarse y pocos escrúpulos para amenazar y para apurar de esa manera a la Corte Suprema de un país. Esto no lo hace cualquiera, no lo dice cualquiera de esa manera. Acá hay un entramado detrás de factores de poder muy importantes que tienen la posibilidad de hablarle de esa forma a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, al día siguiente, el martes, horas previas a que se conozca, o en el mismo, casi al unísono, que se conoce el fallo de la Corte, aparece el mismo periodista, entre comillas periodista por supuesto, Jonathan Viale, con la siguiente taza. Ahí vemos que está tomando agua, café con leche, no sé, está tomando algo en una taza y la taza tiene un detalle. Está sublimada, fíjense, con un texto. Ese texto es el fallo que confirma la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Una canchereada que no es menor, teniendo en cuenta el antecedente del día anterior. Es un mensaje fuerte. ¿Por qué? Porque dice que no solo sabía de antemano, una semana antes, que la Corte iba a pronunciarse el martes, el lunes la apura la Corte y el martes hace alarde de que ya tenía previamente el texto con tanto tiempo de anticipación que logró fabricarse una taza sublimada. Esto es lo que vimos esta semana en relación a el fallo contra Cristina. En una exagerada pomposidad de alarde sobre vínculos con la Corte y la posibilidad de conseguir información antes de que esa sea pública. Fíjense que toda esta historia estamos dejando a un personaje que supuestamente es muy importante en un segundo plano, que es el presidente de la República, Javier Milei, que está de viaje, en un viaje que no sabemos muy bien cuáles van a ser los beneficios para la República Argentina, seguramente pocos, al menos que después anuncie inversiones, cosas que necesita el país, pero bueno, está de viaje allí como una especie de colección de condecoraciones personales. Bueno, ¿qué se puede concluir de toda esta semana que estuvimos, de alguna forma, tratando de analizarla desde otro ángulo? Bueno, que quizás aquellos que insistían durante tanto tiempo de que íbamos camino a ser Venezuela, en verdad el objetivo sea ser Perú. ¿Y por qué digo Perú? Bueno, no es una cuestión de discriminación ni de antojadiza, porque Perú es el país que los economistas ortodoxos, que los espacios de la política más ultraliberales de nuestro país, siempre ponen como ejemplo de economía macroordenada, de que no hay demasiados vaivenes ni sorpresas en la macroeconomía ni en nada de ello, que es un país estable, donde es previsible y donde se puede tener cierta confianza en las variables macro.
Ahora, ¿qué pasó en Perú? Bueno, Perú tiene todo un listado de presidentes que están presos. Alberto Fujimori, muerto. Alejandro Toledo, Alan García, se suicidó. Ollanta Humala, Pedro Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y la actual Dina Boluarte, que no está presa, pero ya tienen causas que prometen abrírseles una vez que deje el mandato. ¿Qué quiero decir con esto? Perú tiene una economía ordenada y una política condicionada por un poder judicial que define, de alguna manera, el destino político del Perú. La economía, que la manejan empresarios muy importantes del Perú, no se mueve, no está sujeta a la variable de los altos políticos y los dirigentes políticos son rehenes de un poder judicial que apenas terminan su mandato, los encarcelan. Quizás zafamos de ser Venezuela para convertirnos en un Perú, es lo que a lo mejor pretenden, que si uno ve cómo es ese país Perú, bueno, es un país con una clase alta minúscula, una clase media muy chica y una gran mayoría chapoteando en el barro de la pobreza. Eso es quizá lo que buscan, un país sin servicios, sin educación, sin salud, en fin, un país con una riqueza muy concentrada que maneje la clase alta, los vaivenes de la economía macro y el poder judicial como herramienta política para disciplinar a los dirigentes de ese país. Ahora, esto es una pretensión que hace mucho tiempo existe en Argentina. Hay que ver qué pasa con el peronismo, eso es una incógnita. Empieza otra etapa nueva. Decíamos hace muy poco que la era de Macri y de Cristina estaba terminando. Bueno, ahora viene una etapa del peronismo donde venía sosteniendo una interna muy brava entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Esa interna creo que queda saldada con la magnitud de los eventos que la circundan. Y ahora, bueno, viene una unificación quizás de un peronismo que no la va a tener electoralmente a la centralidad Cristina Kirchner, pero sí va a tener una figura muy importante que creo que puede ser, afuera de la elección, puede ser una dirigente que ordene todo el panorama nacional y quizás esto demuestre una vez más que estuvieron tirándole de la cola al león, a un león verdadero, estamos hablando, no uno hecho con inteligencia artificial. Le estuvieron tirando la cola por demasiado tiempo al león, a ese león que en Argentina se llama peronismo, y quizás empiece a despertar. Bienvenidos a 52 minutos.